tema. Y mire, entre la disciplina, su didáctica y su evaluación. ¿Mm? Y su evaluación. Entonces, ya dejar un poco de lado esa evaluación de la prueba sumativa, ¿no es cierto? Que toda la energía se van a hacer la prueba sumativa al final de la unidad. No digo, ojo, que ese tipo de prueba más bien tipo, esa prueba sumativa, ¿no es cierto? Al final es tipo examen. No digo que no se tenga que hacer, ojo, pero digo que no hay que, no se puede pasar por alto, no se puede soslayar una serie de decisiones durante el proceso. Y digo decisiones que deben tomar tanto el profesor, la profesora, como sus propios estudiantes. No sé si explico un poco la idea que estoy planteando de lo que es una secuencia didáctica. Sí, sí, obvio. Sí, ¿Sí? profe, se entiende. Entonces, eso, digamos, yo creo que es un tema tremendamente relevante que tenemos que tener claro. Si efectivamente somos capaces en este curso de lograr esos aprendizajes con esos estándares que estoy planteando, entonces el curso va a tener significado también para usted, para ustedes, y yo como educador voy a quedar tranquilo, digamos, en el sentido de que ustedes efectivamente cuenten con esos recursos pedagógicos que le permitan efectivamente ejercer su labor de profesora, de profesor, con tranquilidad, con cierta también, quizás un poco ambiciosa el concepto, pero también con honestidad, que yo creo que es muy importante en estos tiempos. Por lo tanto, eso es lo que quiero. Entonces, ahora en este mismo instante tengo un poco la disyuntiva de que si tratamos de inmediato la estructura de una secuencia didáctica o efectivamente lo dejamos para la próxima clase, porque si bien es cierto, se han incorporado, varios de ustedes siguen siendo 9 solamente. Entonces, eso no sé qué les parece. Quizás podríamos tal vez que ustedes me puedan retroalimentar un poco más si han logrado algún avance, por lo menos en el trabajo que efectivamente, como le dije a los que empezamos, les propuse efectivamente que este trabajo pudiéramos posponerlo una semana solamente. Una semana se los propongo yo, digamos, más que nada porque la idea es que podamos avanzar un poquito más en en la estructura misma de la secuencia didáctica, de forma tal de que ustedes también puedan enriquecer ese trabajo y yo les pueda dar más elementos para que puedan nutrirlo. De manera tal de que yo me gustaría también recibir la opinión, ya me comentó Valentina que a ella le parecía pertinente, me gustaría también escuchar qué piensan los demás del curso, los demás integrantes del curso que están Profe, aquí presentes. Sí, en mi caso, por dale, Camilo. ejemplo, en mi caso yo estaba lleno, 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 pero lleno de cosas y voy a Ujú. empezar a hacerlo recién mañana viernes, ya, Perfecto. porque tengo que entregar un trabajo el viernes, entonces ahí me voy a por fin desocupar y avanzar en este proyecto. Y, Sí, y la verdad es que lo tengo bien dejado de lado, no tengo ni la pauta, ahora estoy recién enchufándome. sí, Pero sí, la explicación que usted quiera hacer, profe, da lo mismo la cantidad de alumnos si es que lo graba. claro, exactamente. Bueno, eso podemos hacer, Camilo. Yo creo que podríamos perfectamente grabarlo. ¿Les parece a todos que vamos grabando y vamos de inmediato incorporando este nuevo recurso, esta nueva herramienta para ustedes? Sí, profe, Sí, no hay Recording in problema. Vale, lo progress. hacemos de esa manera entonces. Bueno, efectivamente es el tema que yo les quiero de inmediato compartir, un instrumento que efectivamente creé días atrás pensando en ustedes, es decir, definitivamente pensando en ustedes porque me parece que era importante para poder enriquecer las propuestas. Y efectivamente les voy a dar de inmediato a conocer qué significa esta secuencia didáctica, podríamos llamar una secuencia didáctica dinámica. Estoy compartiendo en este minuto. Les voy a pedir que me retroalimenten si ustedes pueden ver bien esto, qué significa esto. sí, Vale, este recurso, este instrumento que efectivamente es creación propia, digamos por así decirlo, pero me inspiro bastante en lo que es
un trabajo que ha ido desarrollando ya por años. Yo diría que es bueno que siempre lo tengan ustedes dentro de su bibliografía, que es una bibliografía que está en español y es buenísima y es un autor que se los doy de inmediato para que lo tengan en su background, que es Ángel Díaz Barriga. No sé si le suena, pero creo que Ángel Díaz Barriga, tanto en literatura, digamos, anglosajona como en español, es una persona tremendamente relevante y es un verdadero referente en lo que es, en lo que son, por ejemplo, la didáctica, las estrategias metodológicas y especialmente los temas, yo diría, de diseño de experiencias de aprendizaje. Por lo tanto, ahí tenemos un tema súper importante que mencionar y que tener presente siempre. Esta propuesta de secuencia didáctica básicamente tiene una serie de componentes estructurales que yo les quiero dar a conocer, pero que el resultado, ¿no es cierto?, se trata de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí y con ello se pretende también que haya una intencionalidad del docente en primero recuperar aquellas ideas previas de los estudiantes, aquellas preconcepciones, aquellas teorías implícitas, como ustedes quieran llamarlo, vincular eso a situaciones problemáticas, ¿no es cierto? Vincularlas y en contextos también reales, genuinos, de manera tal de que el estudiante pueda acceder a una secuencia didáctica que tenga como principal característica que sea significativa. Esto es que tenga un sentido, que pueda esto promover un aprendizaje de calidad y que la secuencia demande, ¿no es cierto?, en el estudiante, no hacer cosas, ejercicios rutinarios o monótonos, sino que en realidad que sean verdaderas experiencias y que tengan algún valor sobre el estudiante, que efectivamente demanden desarrollar habilidades, especialmente habilidades de pensamiento científico, que ponga en juego los saberes de los estudiantes y que ciertamente también sea una oportunidad de desarrollar actitudes científicas y actitudes hacia la ciencia. Aquí en lo que ustedes ven ahí, primero, digamos, hay un aspecto que es más bien referencial. Pero una cosa quiero decirles primeramente, no se trata de completar así como por obligación todos los espacios, todas las celdas, sino que esto no es más bien indicativo, digamos. Entonces usted tiene que completarlo en la medida que también que le parezca lo más relevante, ¿ah? Porque a veces con ese fin de llenarlo todo, ¿no? Al final pareciera ser una cosa más técnica, más administrativa, y no, eso tiene que tener un sentido más bien pedagógico. Entonces, la asignatura, qué sé yo, será el nombre y el nivel de la asignatura que ustedes van a hacer, si va a ser en séptimo, será alguna asignatura de ciencias naturales, ¿no es cierto? Si es en primero, segundo, será biología, química, o en tercero, cuarto, en fin. ¿Cuál es la unidad temática? Que también esa está prescrita en los propios currículos. El metaconcepto es muy importante porque el metaconcepto tiene que ver con grandes ejes, digamos. Por ejemplo, si yo digo tierra y universo, ¿no? Es un metaconcepto, tierra y universo, y ahí pueden haber, subyacen muchos contenidos, como por ejemplo los movimientos de la Tierra respecto del Sol, por ejemplo, respecto de sí mismo, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje que también está prescrito en el currículo nuestro? La secuencia de contenido es muy importante porque si tú vas a estudiar, por ejemplo, un curso de biología celular, habrá que también secuenciar los contenidos, ¿no es cierto? Habitualmente uno tiene metodologías para hacerlo, de lo más simple a lo más complejo, etcétera. El autor o autoras, ¿no es cierto?, son las personas que diseñan esta secuencia o que la llevan a cabo. Es el profesor, es la profesora, en este caso de biología y de ciencias naturales. De manera tal de que esa primera parte que está como entre línea discontinua, yo creo que es básicamente más bien de información, de antecedentes, por así decirlo. Pero relevante, por cierto, y ahí no creo que haya ninguna dificultad en poder completar eso. Yo diría que yendo a lo más esencial, la estructura de la secuencia se integra dos elementos que en realidad aquí son claves y que se realizan de manera paralela. Y en realidad se presentan como dos líneas paralelas
por razones nada más que explicativas, ¿no? No porque vayan de forma, sino que van muy imbricadas. ¿Ah? Me refiero a donde dice, primero dice línea de secuencia didáctica, después dice actividades para el aprendizaje, estrategias de enseñanza y o aprendizaje, procedimiento, línea de evidencias de evaluación de los aprendizajes, recursos bibliográficos. O sea, ahí tenemos la estructura, pero ahí tenemos dos componentes que yo destaco, ¿m? Que son, las marqué, ¿no es cierto? Ahí, actividades para el aprendizaje y línea de evidencias de evaluación de los aprendizajes. Es decir, ahí tenemos, ¿no es cierto?, dos componentes que en realidad podrían haber quedado más cerquita, ¿no es cierto?, a lo mejor, pero que son, que van imbricados, unidos absolutamente. Efectivamente, ¿no es cierto?, que es las actividades de aprendizaje y la evaluación. Entonces, claro, por cuestiones de forma se presentan como dos líneas separadas. En su desarrollo se entiende, ¿no es cierto?, que ambos elementos están profundamente, como dije, unidos, difuminados, imbricados. Eh, Detectar una dificultad o una posibilidad de aprendizaje siempre permite un poco reorganizar el avance de una secuencia, mientras que los resultados de una actividad de aprendizaje, los productos, los trabajos, no sé, o tareas que el alumno realiza, el estudiante, siempre van a constituir elementos de evaluación, siempre. Por ejemplo, si estamos, ¿no es cierto?, estudiando la estructura celular en base, ¿no es cierto?, al uso del microscopio. Ahí hay una serie, ¿no es cierto?, de procedimientos que están involucrados, hay una estrategia involucrada. Pero básicamente lo que está ocurriendo es que los estudiantes están realizando actividades. Y esas actividades, ¿no es cierto?, de inmediato implican evidencia, alguna evidencia de evaluación. Por ejemplo, si usa, ¿no es cierto?, el diafragma correctamente, el condensador para mejorar la calidad de la imagen, si usa el macrométrico y el micrométrico de forma correcta, si efectivamente está obteniendo secuencias de células, ¿no es cierto?, utilizando los distintos enfoques con rigor, ¿no es así? Fíjense ustedes cómo ahí podemos perfectamente ir ya identificando incluso qué habilidades están movilizándose. Es decir, esa capacidad que el profesor, la profesora tiene de poder identificar esas habilidades ya es una evidencia de evaluación. Y si el estudiante también metacognitivamente está dándose cuenta cuáles son los problemas que está enfrentando al hacer mejores o peores registros, también tiene que ver con evaluación. ¿Se entiende? Eh, Reitero, si hay alguna duda, alguna pregunta que vaya surgiendo, por favor, de inmediato me la pueden hacer. Entonces, hablemos un poquito de lo que son las actividades para el aprendizaje que ahí aparecen, ¿no es cierto? Eh, es siempre necesario tener claridad de las actividades de evaluación para el aprendizaje. Incluso es como importante tener una visión integral de esas evidencias de aprendizaje. Y así, de esta manera, si nosotros tenemos esa visión más unida, digamos, entre la actividad de aprendizaje y la actividad de evaluación, vamos a superar esa perspectiva que hemos aprendido durante toda nuestra vida, ¿no es cierto?, que es aplicar la prueba sumativa al final o hacer un examen al final. Insisto, no se trata de eliminarlo, sino que se trata efectivamente de poner el foco en el principio de lo que es el diseño y la evaluación, o la actividad de aprendizaje y la evaluación. Entonces, ahí, digamos, hay efectivamente una muy buena articulación. Eh, Eso yo creo que es un tema que me parece a mí que es muy importante tener claro. Entonces, fíjense ustedes que eh, en la primera columna aparece la línea de secuencia didáctica. Y eso es muy importante porque diferentes autores dicen que una secuencia didáctica tiene fases y pueden ir a haber distintas fases. Algunos, como Gagné, plantean de 9 o 11 fases, ¿no? Nos vamos a complicar en ese sentido y solamente vamos a definir, como aparece en el propio diseño que les envié hace un tiempo atrás, solamente tres grandes fases, ¿no es cierto? Que es la fase de apertura, la fase de desarrollo y la fase de cierre. Esas son las fases de una secuencia didáctica. Y para cada una de esas fases
tenemos que tener actividades para el aprendizaje y evidencias de evaluación de los aprendizajes para cada fase. ¿De acuerdo? No hay que explicarla en detalle, sino que simplemente hay que indicarla. Por cierto, también está, ¿no es cierto?, durante esa fase podrán también desplegarse estrategias, tanto para enseñar como para aprender. Algunos procedimientos, una serie de cuestiones técnicas que ustedes consideren, alguna bibliografía relevante. Pero fíjense dónde estoy poniendo el foco, especialmente en las actividades para el aprendizaje y en las líneas de evidencias de evaluación de los aprendizajes en cada una de las fases. Profe, Sí, dele nomás. de ahí podría profundizar un poco en a qué se refiere con líneas de evidencia de evaluación de los aprendizajes, sobre todo por el hecho de que van en la apertura y en el desarrollo, y yo me lo imaginaba como algo que iba en el cierre, más bien. Claro, exactamente. Eso efectivamente es lo que tenemos que superar. Usted da en un punto que es tremendamente relevante y por eso me agrada mucho que haya puesto ese punto en cuestión. Efectivamente, cuando hablamos de una línea, ¿no es cierto? Hablamos de una secuencia y por lo tanto no pueden ser fases, ¿no es cierto? Nosotros por razones de forma las separamos, pero hay una continuidad, por así decirlo. Por lo tanto, la línea de secuencia de didáctica con sus diferentes actividades de aprendizaje debe estar absolutamente asociada a las líneas de... ¿Por qué se habla de líneas de evidencias de evaluación de los aprendizajes? Porque también llevan una secuencia en donde pasan también por la apertura, por el desarrollo y por el cierre. Entonces, con eso estoy diciendo que cuando yo planifico, por ejemplo, en la apertura, vamos a, por ejemplo, proponer, si vamos a estudiar, supongamos, la- los ecosistemas, supongamos los componentes del ecosistema, y yo quiero valorar lo que los estudiantes saben, cuáles son sus ideas previas. Luego entonces voy a proponer que completen un mapa conceptual, es decir, la actividad, ¿no es cierto?, va a ser completar un mapa conceptual y la estrategia sería, ¿no es cierto?, el mapa conceptual. ¿Estamos claros? Pero de inmediato, a medida que los estudiantes completan ese mapa conceptual, eso de inmediato nos entrega evidencia de lo que los estudiantes saben, ¿de acuerdo? Respecto de cuáles son sus ideas previas respecto de el mapa conceptual. Por lo tanto, ya tengo evidencias, tengo información respecto de la evaluación. ¿Se entiende? Incluso al inicio, en esta apertura. Y puedo seguir, y voy siguiendo esa línea de forma muy paralela, ¿no es cierto?, entre la actividad de aprendizaje y la... Entonces, puedo tener evidencias de evaluación en los distintos estadios de la secuencia didáctica. No sé si expliqué un poquito mejor esa parte. Sí, sí, profe, a mí por lo menos me quedó bien claro, gracias. Vale, vale. Entonces, eso yo creo que es un tema que tengan siempre muy presente y no se queden con el producto nada más o con el resultado final, que puede ser importante, pero que quizás ese producto está tremendamente condicionado con decisiones que pueden haberse tomado en en otras fases. Efectivamente, la línea de secuencia didáctica está integrada por esos tres tipos de actividades, ¿no es cierto?, a nivel de apertura, desarrollo y cierre. En este caso, ahí ustedes ven que en la explicación que también dimos hace un minuto atrás, subyace simultáneamente una perspectiva de evaluación formativa. Esto permite, por cierto, retroalimentar el proceso mediante la observación de los avances, retos, también dificultades y también algunos aspectos metacognitivos de parte del estudiante, porque también ellos pueden ver, bueno, seguimos el ejemplo del microscopio, bueno, ¿por qué no estoy observando lo que mis compañeros observan, por ejemplo, compañeras, o lo que el profesor pretende que observe? ¿Qué está fallando acá? Entonces, hay una serie de aspectos que uno puede ir revisando, porque fíjense ustedes que en el mismo uso del microscopio, los oculares, si tú los tienes en una posición estándar, claro, van a funcionar para algunos, pero no para todos, porque nuestra capacidad visual también es distinta. Entonces, son aspectos que en realidad se pueden considerar. Bueno, todo esto también son recursos que nos pueden llevar, ojo, a una evaluación sumativa. No quiero en este caso dejarla de lado. Pero me voy a referir un poquito más a cada una de estas fases de la secuencia. Claro, cuando hablamos nosotros de actividades de apertura
también, ¿no es cierto?, de inicio se le llama también, yo diría de apertura me gusta más porque como que tiende a darle un contexto distinto. En el sentido de la actividad de apertura, el sentido es variado porque en primer momento yo creo que permite crear un clima de aprendizaje, o sea, situar a los estudiantes, enfocarlos en alguna medida, ¿no? En un problema, en una realidad, ¿no es cierto? Abrir una discusión, puede ser en pequeños grupos sobre una pregunta, ¿no es cierto? Son actividades que podemos hacer. Interesante, por ejemplo, ya podemos partir de inmediato constituyendo grupos y planteándole algunas preguntas, algunas interrogantes que sean significativas, ¿no es cierto? Eso es bueno porque ya de inmediato los adolescentes o estudiantes, ¿no es cierto?, van a empezar a expresar, digamos, alguna de estas ideas previas. Y van a traer a su pensamiento diversa información que ya conocen, información previa en su experiencia cotidiana, en fin, hay una serie de elementos que son muy ricos para ir construyendo esta fase de apertura. Claro, un profesor básicamente a veces lo que hacemos es decir, ¿ustedes qué recuerdan de esto, no? O que al final se les pide que evoquen, pero claro, eso tiene su dificultad porque algunos de buena o mala gana van a empezar, bueno, yo recuerdo esto, en fin, no tiene mucho sentido, ¿no es así? Por eso es importante un poco con tiempo uno pensar en una actividad que efectivamente genere un poquito más de desafío a los estudiantes, que los problematice un poco más. Eso creo que siempre es una recomendación didáctica, pedagógica. Eh, no es necesario que se realice solamente en la sala de clase, ¿no es cierto? Se puede resolver a partir de una tarea que se les pide al estudiante incluso con anticipación, como hacer una entrevista, por ejemplo, o previamente buscar una información. Eh, Ustedes no conocieron en el departamento de biología al profesor Raúl Moreno, ¿no? No les suena, ¿no? No. Bueno, son las cosas que uno echa de menos a veces. Miren, el profesor Raúl Moreno, les comento porque quiero un poco mostrarle que cómo él plantea algunas actividades de apertura ya hace mucho tiempo y tenía un valor pedagógico enorme. El profesor Raúl Moreno, él en ese tiempo en la universidad, ya desde la Universidad de Chile, era uno de los pocos doctores que tenía la universidad y doctor en genética molecular. ¿Ah? Em, pero, o sea, con gran conocimiento de la disciplina, pero con un tremendo conocimiento de la didáctica y de factores pedagógicos. Entonces, por ejemplo, él nos hacía genética molecular y antes de la clase siempre nos daba un capítulo de un libro. Entonces, había que ir a esa clase con el capítulo del libro leído, ¿no? Y en esos tiempos la cosa era más verticalista, así que si tú no leías ese capítulo del libro, en realidad eh, era complicado asistir a la clase sin tener eso, eso. Entonces, eso era muy importante porque a partir de esa lectura de ese capítulo con anticipación, tú partías, digamos, se daba la apertura de la clase. ¿Ah? Sí, bueno, igual le comento como de hecho anecdótico, el profesor Raúl Moreno se cogió retiro hace unos 5 o 7 años atrás, no, tal vez más, 10 años atrás. Un gran profesor, en mi opinión, para mí uno de los grandes profesores que hemos tenido en la Universidad de La Serena, profesor de biología y ciencias naturales, doctor en genética molecular, me parece que en la Universidad de Stanford, y que efectivamente para mí fue siempre una inspiración, y yo lo considero como uno de mis maestros más significativos, por así decirlo. Eh, lamento que no hayan tenido la experiencia de conocerlo y todavía él de vez en cuando va a la universidad, pero un gran maestro. ¿Ah? Y bueno, ahí queda claro lo importante que es las actividades de la apertura. ¿Ah? No hacerlo como algo administrativo, tengo que hacer, sino que realmente pensado, intencionado, ¿no? Como dije, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahora mismo con Internet ustedes pueden darle que observen determinados videos o que use una determinada aplicación, ¿no es cierto? Ustedes ahí, por ejemplo, han trabajado bastante esta de la realidad aumentada, qué sé yo, hay muchas cosas que se pueden hacer.
Pero estas actividades efectivamente tienen que ser trabajadas con los estudiantes en esta parte de la sesión, digamos. Estas actividades pueden ser desarrolladas de forma individual o en grupo, ustedes pueden decidirlo, sería también una decisión pedagógica. Lo importante es que efectivamente se piense qué actividad realizar, porque esa actividad de aprendizaje ya es una actividad de aprendizaje para esa apertura, esa y otras actividades, ¿no es cierto? No digo singular, sino que pueden ser varias. Pero es muy importante porque eso te va entregando también mucha evidencia de evaluación, ¿ya? Pueden haber, los recursos que ustedes pueden ser para esos fines pueden ser múltiples. Pueden ser efectivamente aplicaciones, ¿no es cierto? Artículos, en fin, videos. En realidad, ustedes ahí pueden buscar distintas fórmulas para poder completar esa parte, ¿no? De la secuencia didáctica. Eh, Creo que ahí hay que aplicar un poco a la creatividad. Cuando nosotros entramos a la secuencia de desarrollo, eh, ahí, digamos, la idea es que el estudiante o los estudiantes puedan interactuar con nuevas informaciones. Aquí es la parte donde hay que incorporar. Noten ustedes que la apertura básicamente se centra principalmente en las ideas previas, ¿no es cierto? En cómo, podríamos decir, en el enfocarse, ¿no es cierto?, en los problemas con cuestiones desafiantes, etcétera, significativas, ¿no? En asumir que ese estudiante, ¿no es cierto?, no es una tabla rasa, sino que básicamente trae un bagaje en distintas áreas, ¿no? Pero el desarrollo ya es cuando tenemos que proponer, ¿no es cierto?, o situar al estudiante en en un escenario un poco distinto, con nuevas informaciones, con, digamos, también con mayor complejidad, ¿ya? Eh, entonces, la información previa es importante, sí. Esta nueva información empieza ya a ser puesta, digamos, en conflicto, por así decirlo, con la información anterior. ¿Ok? Entonces, ahí hay una acción que se va a producir muy interesante. Y claro, esta puede ser dispuesta de diferente manera, ¿no es cierto? Puede ser actividades de discusión, de análisis, pueden ser actividades, experiencias prácticas, pueden ser trabajo de campo, puede ser, ¿no es cierto?, trabajos experimentales, ¿no? Y eso es como el cuerpo, lo central, ¿no es cierto?, de la secuencia didáctica. Y también eso, por cierto, de inmediato te va generando muchas evidencias que van nutriendo la línea de evaluación de los aprendizajes. Por cierto, también aquí hay una variedad de recursos que pueden ser utilizados, ¿no es cierto?, como lo dije anteriormente. También sin olvidar todo el caso de todo el uso de las TIC, ¿no es cierto?, para esos fines. Cualquier espacio, cualquier lugar puede ser útil para aprender ciencia. El jardín es un laboratorio, cualquier lugar puede ser apropiado. Si hay un laboratorio en la escuela, con mayor razón. Entonces, es muy conveniente que la discusión de los alumnos, ¿no es cierto?, sea apoyada con preguntas, ¿ah? Preguntas indagatorias, ¿no es cierto? Aquí es muy importante las preguntas, y las preguntas tanto de la profesora, del profesor, como del estudiante. Y esas preguntas en general, digamos, deben ser preguntas más bien abiertas, divergentes, que ciertamente promuevan el desarrollo de habilidades por parte del estudiante, la posibilidad de usar los saberes, pero a través de habilidades de pensamiento. Entonces, aquí es muy importante eso, más que promover preguntas un poco cerradas, atomizadas, muy convergentes. Eso tengan cuidado cuando revisen las preguntas. Revisen bien qué preguntas. Las preguntas, ese es el recurso que más utilizamos los profesores permanentemente durante toda la fase de la fase didáctica, digamos, toda la secuencia didáctica. Las preguntas están siempre presentes porque tienen distintos propósitos, distintas finalidades, pero siempre promoviendo preguntas más bien abiertas. Eso va a motivar, va a instar a que los estudiantes puedan
ser invitados, convocados a participar, digamos. Si le preguntas cerrado, no te va, no, a nadie lo invita, digamos. O sea, aquí hay un trabajo intelectual muy importante, es el corazón mismo, ¿no es cierto?, de la secuencia didáctica. Y yo diría que ahí pueden ustedes, ya probablemente tienen los que han avanzado un poquito el diseño, ya tienen, digamos, algunas actividades. Ahora tienen que tratar de secuenciarlas correctamente porque aquí tiene que haber una consistencia entre las actividades de apertura, de desarrollo, de cierre. No son compartimentos estancos, eso no están separados, sino que hay una continuidad. Es solo que la forma, por razones de forma, no hago esa separación. En las actividades de cierre esto es tremendamente relevante porque tienen una finalidad de lograr una integración del conjunto de las tareas realizadas. La verdad es que el cierre no puede dejarse al azar ni al reloj. Permite realizar una síntesis del proceso y del aprendizaje desarrollado, consolidar ese aprendizaje. Entonces, a través de este cierre, se aspira, usted como profesor debe tratar de lograr que el estudiante reelabore la estructura conceptual que tenía al principio de la secuencia, en esa idea previa, ¿no? Que la reelabore. ¿Le quedó igual o le quedó distinta esa estructura conceptual? Entonces, ahí podemos ir también evaluando de inmediato la evidencia si efectivamente hay cambio o no hay cambio conceptual o no. Porque eso permite ver si el estudiante está reorganizando su estructura de pensamiento a partir de las interacciones que se han ido creando con las nuevas interrogantes y con la nueva información. Entonces, estas actividades de síntesis pueden consistir en reconstruir la información a partir de determinadas preguntas, realizar ejercicios que impliquen emplear esta información. Por ejemplo, revisar el mapa conceptual que hizo al comienzo con uno más complejo al final, ¿no? Eso sería interesante. Y no necesariamente que el profesor diga, ya, voy a hacer una síntesis de la clase, ¿no? Eso en realidad sirve de poco, porque en realidad permite que el profesor reordene o reestructure sus pensamientos, pero no necesariamente los del estudiante. Entonces, aquí, digamos, hay un tema que es muy valioso de tomar en cuenta siempre. Entonces, aquí te va a entregar sin duda otros elementos también, otras evidencias, otra información respecto de la fase, digamos, didáctica. Como siempre, no todas las actividades, digamos, de cierre se deben hacer en la sala de clases. Pueden formar parte de otras acciones que demanden, que hayan sido demandadas de manera previa a la clase. Incluso pueden ser objeto de actividades posteriores a la misma, como por ejemplo una muestra científica, ¿no es cierto? En fin, ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo diría que de alguna forma las actividades de cierre posibilitan una perspectiva de evaluación para el docente y el estudiante, ya porque aquí ya hemos abordado tanto lo formativo como lo sumativo, ¿no es cierto? Lo formativo porque en alguna medida toda esa información, esa evidencia de evaluación que hemos ido extrayendo permite al profesor, a la profesora, pero también a los estudiantes tomar buenas decisiones. Entonces, de manera simultánea se puede analizar lo que se viene logrando, ¿no es cierto? Así como también las deficiencias metacognitivas que se pueden haber generado, las dificultades que los estudiantes, por cierto, logran. Por eso ahí hablo de lo metacognitivo. Y eso también permite valorar el grado en que los estudiantes pueden avanzar en ese curso, puede haber una promoción también. Las dificultades, las habilidades, ¿no es cierto? ¿Cómo se han ido desarrollando esas habilidades de pensamiento, esos conocimientos? El compromiso que van asumiendo en cada una de las fases didácticas. Y así es como el docente se puede apoyar, por cierto, con esto, si tú quieres, uno puede apoyarse también con algunos instrumentos, comillas, de evaluación. Por ejemplo, una lista de cotejo para ir verificando que se estén dando ciertos elementos que tú consideras relevantes, o simplemente una pauta de observación. Puede uno usarla, digamos. En fin, y ahí puede ir buscando, digo, cuando uno habla, cuando uno quiere, si quieres técnicamente usar algún elemento que te pueda ayudar, digamos, pero
yo diría que una buena observación quizá a veces es más que suficiente, ¿no? Una buena observación a lo mejor bastaría, ¿no? Pero eso ya son decisiones pedagógicas que ustedes pueden tomar. Bueno, eso es un poco esta línea, ¿no es cierto?, que les quiero, digamos, expresar. En síntesis, podríamos decir que hay aquí, ¿no es cierto?, una intencionalidad en que básicamente se den aquí dos grandes condiciones que son, por una parte, cautelar que haya un aprendizaje que sea verdaderamente significativo, pero al mismo tiempo una genuina evaluación, una genuina evaluación. ¿Mm? Y ojo que no hablo necesariamente, no hablo en absoluto de necesariamente calificación. Sí puede estar la calificación. ¿Mm? Entonces, el papel de la evaluación y la forma de materializarla de alguna manera es a través de evidencias, ¿cierto? Es a través de evidencias. Y a través de esa evidencia voy efectivamente verificando, si tú quieres, cómo se van dando las actividades para el aprendizaje, entendidas como oportunidades para que los estudiantes aprendan conceptos, aprendan valores, pero principalmente desarrollen habilidades de pensamiento. Eh, y aquí, digamos, es necesaria una reflexión de parte de ustedes, ¿no es cierto?, para que vayan dándole sentido al valor de la evaluación. La evaluación para el aprendizaje está claro, ¿no es cierto? ¿O qué duda cabe? La evaluación para el aprendizaje no se puede dejar al azar porque es una actividad compleja. ¿Mm? Eh, Como se puede comprender, ¿no es cierto?, desde que le estaba explicando esto, se precisa que haya finalidad, que haya un propósito, que haya una intencionalidad, que haya un objetivo en la secuencia. Desde que estoy pensando la clase del lunes, ¿no es cierto?, estoy pensando en esta secuencia, en esta finalidad, en este propósito. Y como dije, es indispensable vincular la línea de actividades para el aprendizaje con la línea de evidencias de evaluación. Eso es indispensable. Esto se lo voy a subir también a la plataforma Moodle, Google Classroom, Google Classroom, para que esté disponible para ustedes. Es así que me gustaría ahora abrir un poco la discusión y que ustedes me puedan quizás hacer algunos comentarios respecto de cómo ven este tema, porque creo que de verdad pienso que esto es relevante en su formación y puede ser recursos que les permitan también hacer un trabajo más tranquilo, más sereno, más confiado, más también empoderado por parte de ustedes y sin ninguna duda con mayor nivel de significancia para aquellos estudiantes con los cuales van a trabajar. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esa como estructura que usted dio de la actividad didáctica, que era como inicio, apertura, que a usted le gustaba más, desarrollo y Sí. cierre, ¿se refiere a una clase entera o puede ser menos? Porque a nosotros nos enseñaron que esas eran como las partes de la clase. Sí. Eso es interesante, Eliezer, porque en alguna medida yo creo que a veces uno tiende un poco, en educación tenemos la tendencia un poco a confundir la sesión con la lección, por así decirlo, ¿no? En una sesión, yo diría que una sesión esta es una sesión, digamos un bloque de 2 horas, por ejemplo, de 1 hora, en fin. En cambio, la lección, yo lo pensaría más bien en la lección, Eliezer. ¿Se entiende? Y esa lección, si tú quieres, que tú la diseñas, ¿no? Ahí se aplica, digamos, para la lección completa, por así decirlo. ¿Me entiendes, Eliezer? Y esa lección puede demandar una sesión, pero tal vez 2 sesiones, o quizás 3 sesiones.
No sé si me explico, Eliezer. Claro, o sea, la estructura al final, en el caso para la actividad esa, si abarca 3 sesiones, sería esa estructura abarcando las 3 sesiones. Absolutamente. Inicio, desarrollo Totalmente. y cierre Sí, para todas las 3 sesiones. exactamente. Sí, sí. Porque en Ya, alguna medida tiene que haber una cierta continuidad. ¿M? Entonces, creo yo que eso es relevante, especialmente porque, imagínate si tú tomas, por ejemplo, como una estrategia para el desarrollo, un trabajo de campo, ¿no es cierto? Entonces, probablemente no vas a lograrlo todo en esa propia sesión. Vas a requerir otras sesiones, ¿no es cierto? Para completar esa gran lección. Entonces, yo lo pensaría más bien, en mi opinión, Eliezer, en la lección, que no necesariamente equivale a una sesión. Ojo, en algunos casos sí, en otros no. ¿Estamos claros? sí, 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 sí. Perfecto. Entonces, para esta actividad, por ejemplo, si quisiéramos usar 2 sesiones, ¿podríamos hacerlo? Totalmente. Absolutamente. Ya. Bueno. ¿Qué le parece, Valentina, este enfoque, digamos, que le estamos dando? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué opinión tiene? Que dentro de todo igual es como una buena herramienta. La verdad es que hasta el momento, junto con otras ramas, ha sido una de las pocas asignaturas que nos van como orientando un poquito en cómo tenemos que igual comenzar a planificar nuestras clases y poder Correcto. desarrollar esto acá y poder ver también nuestras falencias, qué nos falta, qué más podemos agregar, qué más podemos aprender. Es súper bueno. Bueno, bueno. Valeria, ¿usted podría agregar algo? ¿Qué Valeria, profe? Que hay dos. Valeria Bravo, Valeria Bravo. No, o sea, no tengo mucho que agregar porque pienso igual que la Valentina, que esta forma nos va a ayudar bastante. Perfecto. Gracias, Valeria. Sí, ese es un poco el propósito. Yo creo que a medida que la carrera, ¿no es cierto?, se va desplegando, desarrollando en usted, a medida que se aproxime el momento ya de egresar, de pronto ahí uno tiene como telón de fondo que tiene que ir a trabajar, digamos, tiene que elaborar, hacer clase en un mundo que es complejo, ¿no? Y por cierto, es importante que uno tenga cierta, al menos cierta certidumbre y estar situado de cómo, de cuál es el estilo que uno quiere desarrollar. Es cierto que el estilo se va logrando con los años, pero que es parte también de lo que es el desarrollo profesional. Pero creo que es importante irse armando en alguna medida, ir generando certidumbre, tomando decisiones respecto de cómo quiero hacer mis clases, cómo quiero aportar al desarrollo de estos jóvenes en su proceso formativo. Y eso yo creo que es un tema que nos va a ir generando un estrés progresivamente hasta que el tiempo pasa muy rápido, ¿ah? El tiempo pasa muy rápido. Yo creo que es bueno que ustedes vayan incorporando elementos de pedagogía de forma tal de que no pierdan de vista que al fin y al cabo se van a ganar la vida haciendo esta pega, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Eso. No sé si alguien más quiere agregar algo. No sé, Camilo, si tú quieres agregar algo. Benjamín, tal vez, no sé. La Valeria Campuzano tiene un problema con el micrófono. Javiera, no sé si ustedes quisieran, digamos, un poco agregar algo al respecto. Profesor, una consulta. Bueno, Esta actividad se puede hacer individual y también en grupos, ¿o no? sí, claro, correcto, correcto. Se ¿Y puede en hacer grupos de individual. cuántas personas? Yo siempre planteo que esta actividad pensaba yo hacerla, ya les expliqué esta parte ya, entonces
para el próximo jueves, de vuelta del receso. Ahora solamente les hice la parte más descriptiva de esto, ahora viene el trabajo que tienen que hacer ustedes. Entonces, qué buena tu pregunta, porque venía justamente a continuación lo siguiente. Resulta que ese día jueves, bueno, vuelta de receso, no me acuerdo la fecha exactamente. La idea es que ustedes vayan a trabajar en equipo y que ya en ese minuto hay una cosa sí que es indispensable. ¿Eh? Si bien es cierto, hemos propuesto el trabajo final, sí, para esa ya habría que haber por lo menos un borrador del diseño de la experiencia de aprendizaje, ¿ok? Un borrador, porque ese borrador me va a permitir en alguna medida hacer el trabajo colaborativo que tienen que hacer en esa misma clase y darlo a conocer, socializarlo en la misma clase, es decir, un poco esa experiencia de aprendizaje, aplicar, digamos, este recurso, este instrumento que es la secuencia didáctica. ¿Ok? Entonces, ese día jueves, regresando del receso, Valeria, Ujú. vamos a constituir equipos, yo diría, de unos 4 o 5 personas, y cada equipo va a trabajar durante la clase, y al final de la clase, en los últimos 20 minutos, cada equipo nombra un representante donde va a ¿compartir qué? Compartir esta secuencia didáctica ya, y una breve reflexión respecto de esto. ¿Vale? Ah, ya, profe. Entonces, ahora ya ustedes ya tienen adelantado eso, pero cuando empecemos la clase de inmediato yo voy a simplemente dar una mirada un poco más general de esto, y el trabajo para la próxima clase va a ser colaborativo. Va a ser en equipo, va a ser un trabajo en grupo. ¿Mm? Y los grupos los vamos a definir ese mismo día y van a trabajar alrededor de 30 minutos en esto, y luego van a hacer una breve presentación de unos 5 minutos, 10 minutos, no, yo diría unos 7 minutos por cada equipo. ¿Ok? Ya, profe. No sé si queda del todo claro todo, alguna consulta que ustedes quieran hacer. No, profe, ninguna, por lo menos yo. Bueno. Entonces, les voy a dar este trabajito, ¿no es cierto? Como, por cierto, igual es bueno que se relajen un poco en el periodo de, de receso, esa es un poco la idea, ¿no? Yo no sé si lo podré hacer, pero voy a intentar. Así es que simplemente darles a todos ustedes un saludo también en estas fiestas patrias que también celebramos a nuestras tradiciones junto a nuestra familia, que espero que realmente puedan disfrutar del grato hogar familiar, de esas interacciones que se producen con los seres queridos, que puedan disfrutar y también ojalá desconectarse un poquito. Eh, Siempre cuidándonos harto, porque la cosa, digamos, si bien es cierto, está relativamente tranquila, también hay algunas señales que siguen siendo preocupantes. Estoy hablando especialmente respecto de la pandemia. Así que un saludo fraterno a cada uno de ustedes y a su familia. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, Tenga buena profe. Igualmente, profe. Chao, profe, que le vaya Chao, bien. profe, que esté bien.